Muy buenas noches. Nos encontramos en la continuación de esta séptima cátedra del Derecho frente a las nuevas tecnologías y continuamos en este momento con la sesión que se va a establecer por conducto del maestro Germán Cardona Müller. Para ello me permito hacer algunos comentarios de bienvenida para efectos de que nuestra comunidad estudiantil que honra la Universidad Enrique Díaz de León y público en general puedan tener una excelente ponencia. A quienes les damos una cordial bienvenida a todos ustedes. Pueden seguir esta transmisión a través de la vía de streaming por nuestra fanpage de Universidad UNEDEL o UNIDEL Licenciatura en Derecho. Cabe mencionar que los invitamos también a que escriban sus comentarios, dudas o preguntas al finalizar la participación o durante la misma para efectos de que se abra una sesión de preguntas y respuestas, las cuales serán contestadas por nuestro ponente. En este caso, es un gusto para mí presentarles al maestro Germán Cardona Müller, quien tiene una amplia trayectoria en comunicación desde diferentes áreas y disciplinas, que este día les comento lo siguiente. Cuenta con un máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y la Universidad de Palermo. Es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, donde obtuvo la maestría en Derecho Constitucional Contemporáneo y la licenciatura en Derecho. Entre otros posgrados, es egresado del curso básico para la formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación y tiene especialidad en Derecho Corporativo, así como en Derecho Fiscal con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Actualmente es candidato a doctor por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de Jalisco y director jurídico del despacho Germán Cardona Müller, Abogados, así como prestador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ha fungido tanto como investigador, secretario técnico, asesor en jefe del H Congreso del Estado de Jalisco. Como académico, ha sido parte del núcleo académico básico de posgrados del ITESO, en donde impartió la materia de Derecho Procesal Constitucional. Actualmente es profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara. Además, es integrante del Comité Científico Nacional de la Revista Jurídica Derechos Fundamentales a Debate de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ha sido conferencista en varias ponencias, cursos y conferencias en materia de derecho constitucional, derechos humanos, derecho fiscal y argumentación jurídica en la Universidad de Guadalajara, tanto en el Centro de Estudios Universitarios de Ciencias Sociales y Humanidades, así como en el Centro Universitario de Ciudad Guzmán, en la Universidad de Guanajuato, en el ITESO AC y en la Casa de la Cultura Jurídica. Es así entonces que me permito dejar en este caso el micrófono y la voz y video para que nuestro ponente inicie con su disertación. Bienvenido, maestro Germán Carmona. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Es todo un honor el que esta casa de estudios me tenga presente. Sobre todo agradezco a los directivos aquí que me hacen este gran honor. Y la verdad es una temática sumamente importante la que nos trae a colación. Entiendo obviamente que el enfoque principal de esta, digamos, conferencia o ciclo de conferencias tienen que ver sobre todo con la aplicación de nuevas tecnologías, pero lo que más me interesa es establecer y recalcar cómo el derecho se construye a través de la argumentación jurídica. Al igual que varios de ustedes, en su momento siempre me interesó mucho cómo los abogados construyen el derecho a través de distintos tipos de ordenamientos, a través de sus vidas, y eso me impulsó también poderme ir a España en su momento y obviamente bajo la dirección de Manuel Atienza, pues ver realmente cuáles son los pormenores de que hacen posible el derecho, no tanto como una ciencia, sino como un arte, por el cual a través del diálogo y la razón logramos nosotros como civilización prosperar. Como bien dirían inclusive varios, al final de cuentas el derecho es una tensión donde la razón busca hacer frente al poder, frente a distintos tipos de pretensiones morales. Entonces, el día de hoy, por lo que veo ustedes, alumnos de tercer a octavo semestre en su mayor parte, estamos buscando sobre todo qué hace hoy en día la conformación del derecho a las nuevas tecnologías, sobre todo lo que me gusta a mí, establecer un derecho humano a la investigación científica o al, digamos, los preferibles de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
Es un derecho no relativamente reciente, ya se encontraba en distintos tratados internacionales sobre lo que implica el, digamos, ya sea el Protocolo de San José o también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en México en 2013 lo vemos obviamente un poco más aterrizado con un enfoque a las TICs o a las tecnologías de la información y la comunicación en su artículo 6 en el tercer párrafo. En este aspecto, obviamente, más que establecer el parámetro de por qué estamos hablando del derecho, digamos, a un desarrollo tecnológico per se, obviamente esto tiene que ver mucho con cómo nos comunicamos. De ahí, por eso quise este enfoque especializado en argumentación jurídica. Ahora, yo creo que varios de ustedes ya han tenido algunos pormenores de lo que implica el derecho constitucional, cómo realmente nuestros ordenamientos constitucionales de derechos humanos son el ápice o digamos la columna vertebral y base de todo nuestro sistema jurídico. Y eso está bien, pero realmente lo que vemos nosotros como estudiantes del derecho, sobre todo imagino ustedes, es que cuando abren cualquier constitución o inclusive una tal codificada como son las latinoamericanas, vemos sobre todo de que está lleno de principios, es decir, sobre todo valores. Y en estos valores, los valores, pues para bien o para mal, pueden interpretarse de distintas maneras. Es decir, siempre van a gozar de ambigüedad porque van a tener siempre vocablos axiológicamente indeterminados y por lo tanto van a estar sujetos a distintas ópticas y visiones, es decir, lo importante de nuestro derecho constitucional y de nuestro derecho, sobre todo cuando estamos anclando, digamos, estas zonas de penumbras tan abiertas, implica sobre todo verificar cómo lo estamos interpretando y por qué les damos ciertas interpretaciones. Al final de cuentas, quizá muchos de los profesores, docentes y otros han establecido que la ley se reduce simplemente a su expresión gramatical, es decir, no hay que buscarle más allá de lo que las palabras expresan en su literalidad. Pero aquí la pregunta detonante de esta conferencia es más bien en sentido de ver si efectivamente este es el caso. Es decir, si realmente atendiendo una mera interpretación gramatical podemos quedarnos con lo que dicen las palabras, efecto de, digamos, no buscar embrollarnos más en cuestiones más complejas, o si por el contrario, efectivamente, estos principios necesitan que interpretarse de una manera que sea acorde a nuestras comunidades, a nuestro contexto, y que efectivamente pueda traducirse una eficaz implementación de estos. Entonces, ¿cómo procedemos? Es de ahí de que me interesó sobre todo en esta ponencia buscar agarrar unos casos prácticos, desmenuzarlos para ustedes, para que vean la importancia que tiene la argumentación jurídica, no solamente para elucidar palabras, sino para elucidar aquellas pretensiones morales o principios que hacen realmente el derecho lo que es, y sobre todo para bien o para mal, para que vean los alcances que puede tener sobre todo en nuestras vidas diarias y el enorme impacto que puede tener para las futuras generaciones. De ahí, por eso he elegido esta metodología o esta forma de proceder. Obviamente no planeo aburrirlos. Si se les hizo muy rebombante el título de esta exposición, mis disculpas. Básicamente me gustan sobre todo para atraer mayor audiencia a veces. Entonces, ¿cuáles son estos casos o qué vamos a ver? Bueno, previo a eso, necesitamos que ver una pregunta aún más importante. La pregunta que nos vamos a hacer a raíz de los casos que les elegí la siguiente es si la construcción judicial, es decir, lo que dicen los jueces, es acorde al paradigma del derecho humano al acceso a las TICs y al Internet. Es decir, vamos a ver si estos casos realmente, como lo han visto los jueces, permiten que efectivamente contemos con este tipo de derechos sexos a estas nuevas tecnologías que nos traen ahí, porque al fin de cuentas, repito, y va a ser parte de esta tesis desarrollar lo que dicen los jueces, al final de cuentas, como última palabra que tenemos en nuestras democracias constitucionales, tiene un enorme impacto en nuestras vidas. De ahí que tenemos dos casos. El primero es un amparo en revisión que en su momento dilucidó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el expediente
1242-2015. Para aquellos que no han llevado amparo, básicamente este es un control de constitucionalidad, es decir, es una herramienta per se para hacer frente a violaciones de derechos humanos. Este primer caso se estableció para verificar cuáles son los umbrales mínimos que deben hacer frente a las comunidades indígenas, por ejemplo, cuando éstas se quedan sin internet. El segundo que elegí para esta plática que vamos a tener, o esta plática magisterial más bien dicho, es un amparo en revisión de que también dilucidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la primera sala, con el expediente o bajo el expediente 952-2016, el cual tiene que ver sobre el alcance de la emisión de las recomendaciones que emite el Poder Ejecutivo para hacer efectivo el acceso a las telecomunicaciones. Si se fijan, parecen dos casos que no tienen nada que en sí que ver y que pueden estar muy, digamos, polarizados, pueden estar muy aparte uno del otro, pero vamos a ver que tienen mucho que ver y están sumamente conectados, sobre todo porque fueron casos paradigmáticos para establecer la interpretación para el acceso a este tipo de tecnologías. Entonces empezamos con nuestro primer caso, el correspondiente al acceso a Internet de comunidades indígenas, les repito, bajo el expediente 1240-2015 correspondiente a un amparo en revisión. Muy bien, ¿cuáles fueron los antecedentes o cómo se dio esta situación? En su momento, por ahí del 2013, en una comunidad indígena de San Ildefonso, en el municipio de Tepejí del Río, en el estado de Hidalgo, a una comunidad indígena, pues, les robaron los cables de las líneas telefónicas, para dejarlo de manera muy simplista. Obviamente, esto dejó a varios hogares sin el debido servicio para el acceso al Internet. Obviamente, pues a pesar de las quejas que hicieron, digamos, con sus proveedores de telefonía, pues no se les restableció el servicio, los dejaron totalmente incomunicados. Varios no podían desarrollar sus actividades diarias. Imagínense, pues, la verdad, ustedes o nosotros en nuestras épocas ya no podemos vivir sin este servicio. De ahí que, como ustedes ya han visto en otras conferencias, se trata de un auténtico derecho humano. Obviamente, atendiendo de que se trata al servicio telefónico, internet, a servicios concesionados por parte del Estado, pues en su momento estas personas interpusieron su amparo, alegando precisamente la violación a su derecho humano al acceso al Internet. Obviamente ellos establecían que las autoridades y sobre todo, digamos, el proveedor, el concesionario, etcétera, estableció una omisión de garantizarles, digamos, la banda ancha necesaria para poder llevar a cabo sus vidas cotidianas. En este caso, esta situación se turnó en su momento al ponente Eduardo Medina Mora, en su momento ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y obviamente esto fue ya que, digamos, se dilucidó el amparo, se declaró sobreseído, es decir, se consideró de que realmente no había manera de establecerlo, y obviamente los integrantes de estas comunidades indígenas tuvieron que interponer lo que es un recurso de revisión, que básicamente a grandes rasgos y de manera muy simplista implica una especie de apelación per se para verificar la legalidad con la cual los juzgados distritos pueden operar en su momento. Obviamente, cuando este caso llegó hasta la corte, hasta los estratos más altos de nuestra justicia mexicana, la cuestión a dilucidar en esta sentencia, que me voy a enfocar porque sí está bastante extensa, pero lo que más nos interesa fue la siguiente. Los ministros se cuestionaron si, atendiendo al robo y al dejar a la población sin internet por un momento dado, implicaba violar lo que se denomina el núcleo esencial de este derecho humano, sobre todo atendiendo al carácter especial que tienen las comunidades indígenas como población en situación de vulnerabilidad, atendiendo, digamos, informes de las Naciones Unidas, etc. Entonces, una vez que llega el caso, y para entender un poquito los conceptos, aquellos que no han, digamos, llevado quizá clases de derechos humanos, básicamente lo que se preguntó a la Corte en este caso es si la esencia del derecho humano al acceso al Internet había sido violado
por el tiempo, el transcurso de tiempo que esta comunidad indígena en concreto estuvo sin acceso al Internet. ¿A qué conclusión llegó la Corte? En este caso en particular, determinaron de que no se había violentado el acceso al Internet, es decir, la afectación al núcleo esencial, es decir, a la esencia o los elementos que hacen la esencia de este derecho. ¿Y cuáles fueron los razonamientos principales que se vertieron para poder llegar a esta conclusión? Bueno, para llegar a esta conclusión tenemos que entender cómo la Corte efectivamente ve lo que se denomina el núcleo esencial. Y para entender lo que es un núcleo esencial o elementos principales, tenemos que hacer, digamos, una pequeña acotación. Veamos. Y si ustedes ya vieron en derechos humanos, obviamente que se tratan de prerrogativas que todos tenemos por el solo hecho de ser hombres y personas, mujeres, etc. Es decir, al final de cuentas, creo que con independencia de si somos positivistas o naturalistas, al final de cuentas los vemos como condiciones per se para podernos desarrollar en sociedad. Pero, aunado a eso, varios doctrinistas, sobre todo como es el caso de Ernesto Garzón Valdés, que les recomiendo mucho leerlo, y Ferrayoli, Robert Alex, y han establecido que los derechos humanos implican sobre todo cotos vedados o esferas de lo indecidible, es decir, son cuestiones que la autoridad, inclusive los demás particulares, no pueden alterar. Nadie los puede alterar en esencia, so pena de implicar regresiones muy graves, sobre todo en nuestros sistemas democráticos, como si estuviéramos involucionando, desconsolidándonos, es decir, implican afectaciones a aquellas condiciones que son necesarias para que podamos vivir en sociedad y en una civilización. Entonces, cada derecho humano en sí sí puede ser modificado. El poder legislativo, digamos, sí lo puede alterar o quien corresponde al parlamento en otras latitudes, pero, y esto es muy importante, se necesita que respetar aquel núcleo esencial, es decir, aquellas condiciones sin las cuales ese derecho no existe. Si se afecta ese núcleo como si fuera una especie de átomo, este derecho cesa de existir. Entonces, ¿cuál fue la ruta argumentativa? Es decir, ¿cuáles fueron los razonamientos que utilizó la Corte, en este caso, esta sala, para determinar cuáles fueron el núcleo esencial o cuál fue el núcleo esencial? Bueno, y aquí es donde empiezan las cuestiones a problematizarse que vamos a ver en un momento. La Corte empieza a establecer de que para ver cuál es el núcleo esencial tenemos que remitirnos a algo que se denominó en su momento, o se sigue denominando, la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, es decir, de las Naciones Unidas, la cual se encuentra en la resolución HRC 20L3. Básicamente es una resolución que establece qué necesitamos para garantizar el Internet a la sociedad. Digo que esto es problematizante porque realmente la Corte en esta sentencia ejecutoriada no nos fundamenta ni nos motive por qué utilizó esta declaración per se para establecerlo como el núcleo básico. Ahorita voy a adentrarme un poquito más, pero sí quiero que retengan el hecho de que esto implica una especie de problemática. Vamos a ir un poquito más adelante, pero sean un poco pacientes. Y dentro, digamos, de los elementos que implican el núcleo esencial del derecho a Internet, serían a grandes rasgos los siguientes. Primero, que pues el Estado debe contar con una estrategia a nivel nacional que no debe agotarse en un tema de diseño, sino que debe encontrarse en marcha. Esto es que los planes deberán implementarse. Es decir, como primer elemento de este derecho, si tienes que garantizar Internet, tienes que tener una estrategia que no nada más me digas más o menos qué vas a hacer, pero que efectivamente lo vayas a hacer. Segundo elemento, debe existir una razonabilidad entre el tiempo transcurrido y las acciones implementadas. Razonabilidad, eso la verdad suena inclusive a veces un poco extravagante. Es decir, porque si estamos estableciendo de que si en este plan yo tengo que establecer un plazo razonable para aplicar medidas para garantizar Internet, bueno, ¿qué es razonable? Y razonable en términos de qué contexto, porque esta resolución no nos dice mucho. Y
Otro elemento también que se insta que ver es que una vez que en determinada zona de población se ha garantizado el acceso a Internet, este no podrá interrumpirse ni se podrá disminuir las condiciones de dicho acceso. Obviamente, siempre hay casos de, digamos, ajenas al gobierno donde pues, nos podemos quedar sin Internet, cuestiones técnicas. Obviamente el Estado no puede hacerlo de manera, digamos, injustificada. Pero obviamente, si vemos, son condiciones sumamente amplias, ambiguas y un poco oscuras, es decir, realmente no se aterrizan bien. Entonces, atendiendo a este núcleo esencial, se dice, bueno, veamos si el Estado mexicano cuenta con estos elementos básicos para establecer si efectivamente la comunidad cuenta con acceso a Internet, si no se ha violado su derecho humano. Y aquí es donde empezamos a ver algunas cuestiones que a mí en lo personal no me cuadran, pero también doctrinalmente no cuadran desde un ámbito tanto de lógica como, ahora sí, de grado de razonabilidad atendiendo a la dimensión material de la argumentación. Ahorita voy a explicar un poco estos términos, pero les repito, ténganme un poco de paciencia. ¿Qué hizo el Estado mexicano a través de la Suprema Corte con esta situación? Ellos más o menos dijeron, veamos si se cumplen estas condiciones. Dijeron, bueno, ¿el Estado tendrá alguna estrategia para implementar y garantizar el acceso al Internet? Dijeron, sí, hay un Plan Nacional de Desarrollo, el cual establece que es una prioridad de que se cuente con el Internet. Hay también legislación en la materia, también es así que contamos con un artículo 6º que en su tercer párrafo establece el acceso a este tipo de tecnologías y también más o menos le hemos aplicado recursos a este tipo de Plan Nacional de Desarrollo en sus distintos apartados para que pueda haber Internet. Por lo tanto, no se está violando el núcleo esencial del derecho a Internet y por lo tanto, efectivamente, la población de esta comunidad indígena no se le ha vulnerado su derecho. A ver, esperemos un poquito. A ver, veamos un análisis argumentativo de la sentencia. Para aquellos que no están aún familiarizados con lo que implica la argumentación jurídica, básicamente la argumentación jurídica implica dar razonamientos a favor o en contra de una postura de manera que sean acordes a los lineamientos jurídicos. En otras maneras, la argumentación jurídica se puede resumir a dar razones, buenas razones, a favor o en contra dentro del marco jurídico vigente de una cuestión. Aquí la problemática era si efectivamente se está violentando el derecho al acceso a Internet, reitero, de esta comunidad indígena porque duró bastante tiempo sin servicio y aún así cuando regresó es un asunto que no incluyen los antecedentes, pero siguió de muy mala calidad. Entonces, para analizar argumentativo una sentencia, por lo general lo que se utiliza en la doctrina es hacer un análisis de la dimensión formal como material, digamos, de los razonamientos que se vierten en el papel, es decir, de las razones a favor o en contra de la postura, la conclusión a la que se llegó. Por dimensión formal nos referimos sobre todo a si se siguen las pautas de la lógica proposicional. No me voy a meter aquí en cuestiones de si efectivamente el derecho es acorde a la lógica o puede ser, eso ya son cuestiones un poco más complejas. Pero para fines prácticos, los abogados sí es muy importante utilizar la lógica proposicional, así como otros tipos de lógica, como son la lógica dóntica, utilizar silogismos, etc. Pero es decir, nos sirve la lógica porque la lógica no es otra cosa más que la ciencia del pensar correctamente que nos sirve para estructurar nuestros pensamientos. Es decir, si ustedes tienen una mochila, una especie de portafolio, usualmente van a ver de que en estos pues hay lugares donde poner las cosas y estructurarlas. Digamos que la lógica nos permite estructurar de maneras, usando un lenguaje simbólico, nuestros pensamientos para ver si efectivamente de las premisas se siguen las conclusiones. Es decir, si efectivamente nuestros razonamientos nos conducen a establecerlos de manera pertinente y consistente. Por eso, cuando vemos las sentencias, tenemos que ver que efectivamente la conclusión a la que se llegó por parte del juzgador está libre de vicios del pensamiento y por lo tanto sí logran aterrizarlo tal como se establece. Obviamente atendiendo a las limitantes del derecho de plazos, etcétera.
Por otro lado, tenemos que verificar si se cumplen con las condiciones, digamos, de las reglas de la pragmadialéctica o de la dialéctica, que en otras maneras es una muy bonita manera de decir si efectivamente es razonable, es decir, si el contenido de los razonamientos son acorde a los principios vigentes, si realmente están acercados en su momento a cuestiones de veracidad, atendiendo sobre todo una búsqueda de la verdad, por más que el derecho sea una cuestión humana, no podemos distraernos de la cuestión de la verdad y de los principios. Es un vínculo muy importante que tiene el derecho con la moral, pero sobre todo, por más de que sea, repito, una construcción humana, tenemos que ver también de que cuando razonamos, pues nuestros razonamientos sean acordes a aquellas reglas que nos permiten decir, pues sí hace sentido lo que se está diciendo. Entonces, cuando analizamos sentencias, repito, tenemos estas dos cuestiones a ver. Uno, si se siguen las reglas de la lógica per se, tanto de óptica proposicional o de otros tipos, o también si hace sentido lo que está diciendo el juez, es decir, si se siguen realmente las conclusiones en cuanto a su contenido de las distintas premisas que se emplean. Entonces, veamos, regresemos. Aquí la primera sala establece algo que se me hizo un poco inconsistente, bueno, no un poco, bastante. Establece que porque el Estado cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo que establece las directivas para seguir para implementar Internet y que este se le ha dado algo de recursos, entonces se sigue que efectivamente se cumple con el núcleo esencial, es decir, los elementos básicos, tal como vimos, para garantizar este derecho humano. Eso ya no suena ni racional, es decir, no se cumplen las expectativas, digamos, de la lógica proposicional ni de la lógica material. ¿Por qué? Bueno, para empezar, veamos, para integrar un adecuado silogismo jurídico, es decir, donde realmente, si no las han enseñado, pero a grandes rasgos implica que se cuente realmente con una premisa mayor que sirva ya como máxima experiencia, o una norma per se de que establezca los parámetros de su aplicación para que luego se subsuma un hecho y se siga una conclusión, pues no suena nada racional. Veamos, aquí se establece la premisa. Si cumples con los elementos de esta declaración de principios de la Cumbre Mundial de la ONU, ergo vas a lograr a establecer que se garantice el derecho humano a Internet. Pero veamos, la declaración estableció los elementos que tienes que tener una estrategia no solo en diseño, pero que sea adecuada teniendo tu contexto y obviamente de que no se te interrumpa el servicio al Internet. El problema que vemos es que el único elemento que se ve palpable en la sentencia que se estableció fueron los primeros dos. Y realmente ahorita veremos en la dimensión material ni siquiera se dan esto. Es decir, básicamente no se corroboró a plenitud, de acuerdo a las reglas de la lógica, que efectivamente se dieran estos tres elementos. Básicamente, ni siquiera se ven otras cuestiones para efectivamente ver que sea este núcleo esencial. Entonces, vemos que de ahí no se sigue la conclusión en parte. Pero aún así suponiendo, y por lo general en casi todos los razonamientos, digamos, sea el silogismo jurídico, porque realmente hacer silogismos es algo casi connatural a cualquier persona, los hacemos a cada rato, pero viendo el contenido de los razonamientos tampoco se sigue la conclusión, porque implica asumir o incurrir en dos errores de pensamientos o falacias denominados petición de principio y ad verecundiam. Petición de principio implica un error de pensamiento donde se presupone la conclusión sin probarlo, algo como decir que mi cliente es inocente porque no es culpable. Bueno, pero pues yo tengo que mostrar que efectivamente mi cliente es inocente. Obviamente, descartando el principio de presunción de inocencia, pero obviamente si yo afirmo algo, en casi cualquier doctrina les van a afirmar de razonamiento práctico, entre otros tipos de argumentación, tengo que probarlo.
Cuando establezco una hipótesis o una línea de pensamiento, una postura, obviamente tengo la carga de la prueba, obviamente materia penal es otra cuestión, pero básicamente aquí se presupone que porque se cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo y se ha establecido cierto recurso, por lo tanto, se está garantizando el derecho. Pero lo mismo caso en su sentencia nos establece que la población sigue sin internet, que tuvo inclusive cuando se restauró un internet de muy mala calidad. Y esto también, lo peor de todo, es de que la Corte admite de que la comunidad va a seguir en gran parte sin internet, pero porque una política pública que es razonable en lo mínimo por parte de la Corte, por lo tanto, no se violan los derechos. Es decir, es como decir, mañana los vamos a dejar sin luz a todos ustedes por unos 3, 4 o 6 meses, o quizá cuando el poder o el gobierno lo considere pertinente, pero no se les viola su derecho humano al suministro de energía eléctrica, el cual sí es un derecho humano, por cierto. Pero ¿saben qué? Como hay un plan para establecerles la energía eléctrica, entonces todo está bien. Yo dudo de que si a nosotros nos dejaran en un área metropolitana sin internet varias semanas o meses o nos los dieran de muy pésima calidad, dudo mucho de que si el gobierno nos dije que tiene una estrategia, pero vemos de que no está actuando bien, de que efectivamente diríamos que nuestro derecho humano no está siendo que está siendo garantizado. Al contrario, diríamos, no se nos está garantizando, se nos está violando. También esto implica otra falacia que se llama falacia ad verecundium, que implica incurrir en un error de pensamiento por el cual básicamente se traduce como tal cual lo dijo, entonces es cierto. Como el Poder Ejecutivo dijo de que tiene una estrategia, por lo tanto se sigue naturalmente de que ésta se esté implementando. Ahora, en otras latitudes ocurre algo muy importante, que no basta establecer, digamos, per se, de que un poder dijo que va a hacer algo, que establezca una estrategia, o se le otorguen ciertos programas presupuestarios. Digamos de que en otras latitudes, como es el caso español, o en otras existe algo que se llama el derecho humano al buen gobierno o a la gestión pública de calidad. Esto implica de que si el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional Español va a verificar que también el Estado ha cumplido con un derecho económico social como es el derecho humano al acceso a Internet, no solamente va a ver si cuenta con buenos recursos, digamos, o unos programas presupuestarios o va a haber una estrategia, va a ver si la política pública es eficaz y eficiente. Esto jamás ocurrió en este caso. Y esto es grave porque al final de cuentas, cuando vemos vía análisis argumentativo de que en aras de quizá proteger o quisiera pensar una especie de política pública para no buscar violar la división de poderes, ojo, que realmente se debería tratar una división de funciones, pues realmente aquí vemos que no se está haciendo mucho. Es decir, el Poder Judicial debió de haber hecho a fondo un análisis minucioso del diseño de la política pública y su implementación para ver si se acorde al derecho humano y a su paradigma. ¿Cuáles son los alcances de esta sentencia? Bueno, a grandes rasgos implica de que el Estado simplemente con acreditar de que tiene una estrategia muy básica, con un umbral muy mínimo atendiendo su libre configuración, imagino, y para no violar esta susodicha división de poderes de que es muy simplista, vamos a ver de que efectivamente pues, nos pueden dejar sin varios derechos económicos, sociales y culturales y aquellos que son tan indispensables como es aquel acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, si se fijan, la construcción argumentativa en un análisis tanto formal como material o pragma dialéctico nos establece realmente de que analizar la razonabilidad y racionalidad de los principios, su estructura, es sumamente importante porque las consecuencias son bastante pesadas. Y a veces, por eso le digo a mis alumnos, sobre todo de derecho constitucional o de clínicas de justicia constitucional, etcétera, que no se queden cuando buscan la interpretación de la norma en el famoso semanario judicial de la Federación en su Gaceta, con lo que se conoce con el rubro y el parrafito donde escriben, pues, digamos, en teoría lo que es la ratio decidendi o los principales argumentos, porque al final de cuentas siempre vemos por lo general los doctrinistas un desfase. Si analizan la jurisprudencia que se derivó de este caso,
pues es muy bonita porque dice que todos tenemos derecho humano en Internet y el Estado nos los debe de garantizar. Pero teniendo una estructura de teoría del precedente, realmente esta no fue la ratio decidendi. La ratio decidendi o los principales argumentos fueron más o menos en tenor decir de que siempre que hay una política con ciertos umbrales mínimos, aunque no se muestre plenamente, pues se te puede dejar sin ciertos servicios básicos. Digo, desde una perspectiva meramente racional y razonable, es decir, atendiendo a estos, digamos, acepciones de lo que implica la argumentación jurídica. Veamos el siguiente caso. Obviamente le pido a mi moderador de que si me paso de tiempo, por favor, hágamelo saber o me lance algún tipo de semáforas. Oye, que ya me pasé de tiempo. El siguiente caso, a grandes rasgos, es el que les estaba diciendo del amparo en revisión 952-2016, en donde vemos de que aquí lo que se pretende dilucidar es si el Poder Ejecutivo tiene facultades para emitir recomendaciones en cuanto al acceso a telecomunicaciones. Y varios de ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué tiene malo que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación, etcétera, puede emitir recomendaciones para poder hacer viable este tipo de derecho? Bueno, veamos un poco los antecedentes. En su momento, la quejosa, que fue en este caso una sociedad mercantil, pues formuló al Pleno el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es la autoridad, organismo constitucional autónomo encargado de esta área, una solicitud de información confirmando o buscando la confirmación de un criterio, diversas cuestiones relacionadas con la interpretación, análisis y aplicación de planes o programas de desarrollo urbano o de cualquier otra norma o autoridad análoga que impida la prestación eficiente del servicio de telecomunicaciones. Es decir, básicamente le preguntaron al IFT varias cuestiones de qué hacer cuando un desarrollo urbano se establece para poder garantizar el acceso a las TIC. En ese sentido, la cuestión por la que se amparó, digamos, el particular, en este caso esta persona mercantil, fue porque cuando se les respondió la solicitud, les dijeron de que ellos no eran el Instituto Federal de Telecomunicaciones la autoridad competente para responder, sino que atendiendo al artículo 147 en su párrafo tercero de la ley en la materia, es decir, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, quien era competente es el Ejecutivo Federal. Es decir, aquí realmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tenía nada que ver. Obviamente la persona estableció un amparo porque ellos consideran de que materialmente el único facultado para establecer recomendaciones en estas cuestiones, pues es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre todo por ser un organismo constitucional autónomo al mismo nivel que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y como otros tantos que tenemos que ya vimos de que son partes importantes de contrapesos como es el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera. Entonces, aquí la cuestión a dilucidar a través de este amparo que llegó hasta la Corte y al empleo también de recursos de revisión o este tipo de apelaciones para ver si realmente el juzgado estricto sobreseyó, le dio, digamos, una nota negativa al amparo, por así decirlo, pues es la siguiente: si efectivamente el Poder Ejecutivo se estaría transgrediendo en sus facultades al establecer recomendaciones para el acceso a las TICs cuando hay desarrollo urbano de por medio, es decir, a raíz de esta petición que se les hizo. ¿Cómo resolvió aquí el Poder Judicial el caso a través de nuestro Tribunal Constitucional? La conclusión a la que llegó es que la emisión de recomendaciones es una cuestión concurrente de que le puede tocar tanto, digamos, pues tanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones como al Poder Ejecutivo. Para tal efecto, estableció una interpretación a contrario, que es básicamente una interpretación restrictiva gramatical de la norma, en donde de una interpretación del artículo 28 de la Constitución Política, a grandes rasgos dijo que es una cuestión potestativa. Es decir, atendiendo al concepto o a la palabra que se establece en este artículo, donde se establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones promoverá
el adecuado uso de las TICs. Entonces, establecieron que como el promoverá es una cuestión optativa y facultativa, ergo se sigue entonces que realmente puede hacerlo tanto el Poder Ejecutivo y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aquí les voy a citar un párrafo más o menos que establece o logra clarificar este razonamiento que les dio para esta conclusión. Le doy lectura, nada más, repito, para fines de una mayor claridad. Grandes rasgos, la sala estableció que se trata de una facultad de ejercicio potestativo para realizar recomendaciones que por su propia naturaleza no traen aparejado valor vinculante, por lo que no existe consecuencia jurídica en caso de inobservancia. Es decir, esto impide que la facultad del Poder Ejecutivo condicione, interfiera o estorbe de alguna manera o frustre una intervención en el ámbito de competencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Al tratarse de recomendaciones no vinculantes, el legislador invista al Ejecutivo Federal con poder propio la facultad de promover políticas públicas en los distintos sectores de gobierno. Ahora analicemos esta línea de argumentación y estos razonamientos atendiendo tanto a su esfera material y formal, para ver si efectivamente se cumplen con los estándares y umbrales mínimos de que son acordes al paradigma del derecho humano, a las TICs y por ende obviamente al desarrollo y a la innovación tecnológica. Veamos. Primera cuestión. Aquí el Poder Judicial establece una acepción material. Ahorita voy a decir por qué primero me voy por la cuestión material de la pragma dialéctica, pero a grandes rasgos señala que el vocablo debe establecer la cuestión a seguir, es decir, básicamente tiene una mera interpretación literal o gramatical, se debe seguir de que no hay interferencia. Es decir, siempre que se establezca una palabra que implique un vocablo potestativo, facultativo, como es el caso de promover, por lo tanto, cualquier poder puede, digamos, establecer recomendaciones, siempre que sea más o menos acorde a sus, digamos, ámbito de facultades. Muy bien, veamos. Y ya, acorde a ello, se busca sustentar también esto en el hecho de que, pues, si se tratan de recomendaciones al no ser vinculantes, realmente no tiene por qué tener mayor incidencia, lo cual suena un poco razonable. Pero realmente la pregunta aquí ¿es realmente razonable de que cuando se emite una recomendación por parte de un ente tan técnico como es el Instituto Federal de las Telecomunicaciones y que exista contradicción con otra que emite el Poder Ejecutivo a través de una secretaría que no necesariamente es tan técnica como este órgano regulador per se, realmente no va a tener incidencia en el particular? Y la respuesta es que sí puede tener una incidencia muy fuerte. Como ustedes bien saben, este tipo de organismos constitucionales autónomos, así como en su momento han sido los organismos públicos centralizados, que si varios ustedes ya vieron por parte también en derecho administrativo, al final de cuentas siguen una raigambre estadounidense donde se buscó establecer órganos reguladores que por su alto nivel técnico, y obviamente ahora sí a nivel de organismo constitucional autónomo, se establecieron para lograr contrapesos y sobre todo para desarrollar ciertas áreas del quehacer administrativo de una manera sumamente técnica. En su momento, para ponerlos un poco de contexto, se estableció una contradicción de criterios, es decir, distintas interpretaciones que no eran concordantes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pueden buscar bajo contradicción de tesis 117-2014, que tratándose de organismos constitucionales autónomos como estos pueden emitir lo que se llaman disposiciones generales de carácter administrativo, que básicamente son normas que estos pueden emitir inclusive cuando no hay ley que los tutele, a efecto de garantizar su adecuado quehacer técnico. Es decir, en esta cuestión de interrelación dialógica entre poderes y organismos constitucionales autónomos, en el caso de organismos como es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, estos tienen la facultad, cuando no hay ley o inclusive habiéndola,
pueden buscar más allá de reglamentos, emitir este tipo de normas para lograr garantizar su adecuado desarrollo y su adecuada operatividad a favor de las personas y de los gobernados. Entonces, cuando vemos de que aquí el Poder Judicial en esta cita textual establece de que por tratarse de recomendaciones realmente no, por no ser vinculantes, no pasa nada, vemos una inconsistencia porque realmente no pasa nada, es muy amplio y puede llegar a afectar muchísimo a las personas. Voy a poner un ejemplo. En materia tributaria, cuando el particular, y también esto aplica en la mayor parte de los organismos constitucionales autónomos y sobre todo en la administración pública, si se lanza una consulta por parte de un particular y la autoridad responde en cierto sentido, y esto es benéfico para el particular, por lo general se ha establecido de que esto va a favorecer al particular y lo puede usar inclusive en contra de la autoridad para establecer ese criterio como de manera vinculante per se. La cuestión es de que realmente al establecer de que cuando se establece el derecho de petición, cualquiera te puede contestar, aunque sea contradictorio, eso genera también algo que se llama inseguridad jurídica, sobre todo cuando se establecen lineamientos tan sensibles como es ver si voy a hacer una escuela y esa escuela no por su estructura o lo que sea, propiedades o por sus dimensiones, pues cómo lo hago para garantizar a mis alumnos dentro de esa infraestructura de desarrollo urbano para no afectar las TICs de los alumnos. O si voy a hacer cierto centro, voy a establecer cierto cableado, pues cómo lo hago para no interferir en su momento con el uso de las TICs. Si hay contradicción entre una recomendación y otra, obviamente eso sí tiene una afectación muy grave. Entonces, realmente esto implica un error de pensamiento que en latín se denomina non sequitur, es decir, no se sigue de las premisas la conclusión, es decir, no se sigue por el hecho de que efectivamente hay una palabra que diga de manera potestativa que se promoverá, que efectivamente el Poder Ejecutivo vaya a atender en la ley. Eso es decir, sí se puede establecer una legislación, pero se tiene que ir a la ratio essendi, es decir, a la esencia de la legislación para ver si efectivamente esta es constitucional. Aquí se planteó la constitucionalidad de la posibilidad de establecer este tipo de cuestiones. El problema es de que realmente, ¿qué tiene que estar haciendo el Poder Ejecutivo emitiendo recomendaciones tan técnicas como por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones? Ustedes dirán, es que también el Poder Ejecutivo hay personas expertas, sí, pero aquí tenemos un órgano sumamente especializado para realizar la tarea. Y esto también se le puede llamar redundancia. ¿Para qué creas redundancia si existe el riesgo de generar inseguridad jurídica? Entonces, por mantener una redundancia, realmente se afectan otros tipos de valores. Entonces, vemos realmente que en materia de pragma dialéctica no se cumplen con los umbrales mínimos. Y si vemos más allá de eso en otro tipo de falacias, también vemos la falacia del equívoco, es decir, al final de cuentas, una interpretación restrictiva que busca una interpretación gramatical, que han sido muy cuestionadas porque las interpretaciones gramaticales no nos dicen nada, pues realmente con ellos se atiende el propósito, la teleología, una interpretación sistemática que nos permite decir a cada quien hay que otorgarle las facultades para un adecuado funcionamiento de la sociedad y del poder público, sobre todo para garantizar un derecho humano al gobierno. Entonces podemos ver a través de este pequeño análisis que efectivamente no se dan las condiciones para lograr la conclusión que pretende la Corte, en donde establece de que es una cuestión concurrente. Es decir, al final de cuentas no es una situación relativa de que no importa a quién le toque la facultad, al contrario, se insta que sea una cuestión a dilucidar de manera pertinente. ¿Y cuáles son los alcances de ello? De que al final de cuentas, si hay una ley que logra ser contrario al espíritu de la teología de las facultades de un organismo constitucional autónomo como órganos que se encargan de ser contrapeso en nuestras democracias, válidamente lo puede hacer el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión.
y eso en perjuicio de nuestra democracia y sobre todo en este caso el acceso no solamente a un derecho sino a varios que pueden implicar desde cuestiones de vivienda, acceso a distintos insumos y a una calidad de vida o mínimo vital. Entonces, si se fijan, redondeando estos dos modelos, estos dos ejemplos que les he dado a ustedes, podemos ver realmente de que el análisis argumentativo es sumamente importante para la construcción de los derechos. En este caso, para el derecho al acceso a las TICs, al derecho humano al Internet, es sumamente importante. Y con ello no quiero criticar de que los jueces no deben de interpretar el derecho, digamos, como una especie, digamos, de buscar un, un poder supremo por parte del legislador para que siempre nos diga qué hacer con estrecha nitidez por parte de sus normas, no disposiciones jurídicas, muy lejano de ello. Al contrario, aquí básicamente implica establecer que lejos de ello estamos mayores controles por parte del uso y de las metodologías, digamos, de la argumentación jurídica en la construcción de la sentencia. Una de las cuestiones que he criticado mucho por parte de nuestro país es que a diferencia que ocurre, digamos, en España, donde tienen un derecho humano per se, a una motivación racional tal cual, o en otras latitudes donde se exige un umbral más alto de motivación por parte de los jueces, quizá ahora necesitamos que plantearnos la cuestión de que realmente no cualquier, digamos, argumento es válido, o no porque lo dijo cierto juez va a ser necesariamente adecuado, sino necesitamos que buscar que vía una emisión más dialógica, establecer mayores umbrales, y eso a ustedes como alumnos y futuros abogados les corresponde, es ser más exigentes con los jueces. Hay una especie, digamos, de jurisprudencias y tesis aquí en México que me gustan mucho, que se delimitan, digamos, lo que se conoce como el principio de congruencia y exhaustividad, que básicamente establece que si un juez o un operador jurisdiccional emite sentencias que son inconsistentes o poco razonables, se puede hacer uso de cualquier herramienta lógica y argumentativa para hacer visibles estas falacias, tanto en cuestión lógica, formal, también material, para que así se logre buscar recurrir y lograr un debido cauce. Es decir, al final de cuentas, la calidad de argumentación jurídica y por ende el derecho en nuestra democracia depende del nivel de exigencia de nuestros futuros abogados y eso les toca a ustedes. Eso sería todo por mi ponencia. Gracias. Muchas gracias, maestro Germán. Vamos a proceder entonces a narrar algunas de las preguntas que nos envía nuestra comunidad estudiantil y para efectos también de que se genere buen tiempo con todo esto, vamos a ser muy breves y seleccione algunas de las preguntas que vamos a tener a bien realizarle. El maestro Juan Salvador García Aguilar le pregunta lo siguiente, además de manifestarle que es una excelente ponencia y agradece por la misma. ¿Considera usted que el método ponderativo debe privilegiarse respecto al interpretativo tratándose de normas constitucionales? Muy bien. Atendiendo a esta pregunta, realmente aquí aclaro una cosa. La ponderación jurídica es un método interpretativo. Es decir, por interpretación del derecho tenemos que aclarar que implica dos dimensiones, una dianoética y una noética. Es decir, usualmente cuando interpretamos las normas vemos entre casos fáciles, correspondencia a la dimensión noética, pero sobre todo cuando estamos que establecer casos difíciles, atendemos a la dimensión dianoética. Y la ponderación lo que establece es una colisión entre derechos para elucidar una problemática, es decir, cuando no tenemos una alternativa clara, tenemos más de una respuesta. Obviamente la ponderación se emplea para establecer los alcances de una norma, es decir, es una técnica también plenamente interpretativa que utiliza la razón práctica. De ahí de que la respuesta es de que efectivamente la ponderación sí es una cuestión viable, que tiene sus inconvenientes como lo han establecido varios integrantes de la escuela genovesa, desde Ricardo Guastini, entre otros, efectivamente, sobre todo en el uso, en la utilización de las distintas variables, pero aún así, al final de cuentas, sí lo considero un método viable para poder dilucidar problemas jurídicos y lograr distintos tipos de interpretaciones, sobre todo para buscar armonizar derechos humanos.
Muchas gracias, doctor. Realizo la siguiente. El alumno César Camacho pregunta, ¿qué tanto afectan la falta de estabilidad de red y dispositivos electrónicos en estas entidades al momento de tener algún proceso jurídico? Bueno, ahí no sé cuál sería tanto la relevancia del caso, pero es una cuestión de informática jurídica, es decir, de aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a procesos jurisdiccionales. Ahora, la respuesta a esto, pues obviamente cada vez afecta más, es decir, al final de cuentas, sí hay una postura por parte de varios organismos internacionales gubernamentales de hacer que el gobierno digital sea la norma en todas sus facetas de administración y también de procuración de justicia, sobre todo para facilitar, y más en este tiempo de pandemias, efectivamente logremos con la debida cobertura y accesibilidad. En ese sentido, pues obviamente es importantísimo que se haga. Ignoro realmente cuál sea nuestra situación actual, pero pues efectivamente, sobre todo para garantizar una mayor gobernanza judicial, una mayor calidad de gobernanza judicial, sí es importante el que se tomen las medidas necesarias. Muchas gracias. Son algunas de las preguntas que nos hace aquí nuestro público, maestro, razón por la cual entonces no me queda más que agradecerle y en este caso cedo el uso de la voz a la maestra María Cruz Limón para efectos de que pueda entregarle usted un merecido reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. No nos queda más que agradecer a nuestro invitado el día de hoy, maestro Germán Cardona Müller, por su magistral conferencia, por habernos ilustrado con su ponencia la argumentación jurídica como herramienta para garantizar el derecho humano a la innovación y el desarrollo tecnológico. Los directivos docentes y la comunidad estudiantil de la Universidad Enrique Díaz de León de la licenciatura en Derecho, en el marco de nuestra cátedra universitaria El Derecho frente a las Nuevas Tecnologías, le reitero, le agradecemos por su magistral conferencia y me congratula tener el honor de entregarle un reconocimiento en este momento de manera virtual, que posteriormente se le hará llegar de manera personal, que me permito leer. La Universidad Enrique Díaz de León, de la licenciatura en Derecho, otorga el presente reconocimiento al maestro Germán Cardona Müller por su destacada participación en la ponencia La argumentación jurídica como herramienta para garantizar el derecho humano a la innovación y el desarrollo tecnológico en el marco de nuestra séptima cátedra El Derecho frente a las Nuevas Tecnologías. Nuevamente le reitero nuestro agradecimiento y muchas gracias. Al contrario, es todo un honor. Les agradezco que esta Casa de Estudios me tenga presente y espero poder coincidir nuevamente con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Le cedo el uso de la voz al maestro Godoy. Muchas gracias, maestra. Pues en todo caso ahora me corresponde dar gracias de verdad a usted, maestro, nuevamente, y a toda nuestra comunidad universitaria que nos sigue en esta y todas las transmisiones de nuestro evento, de esta cátedra, a quienes agradezco su distinción y atención y los invitamos a que sigan participando en todas las actividades que tenemos para ustedes en esta cátedra universitaria, continuando el día de mañana. Que pasen muy buenas noches, gracias por su presencia y gracias a usted. Enhorabuena, Germán Cardona. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Buenas noches. Hasta pronto.